Muy bien, vamos a ver cómo utilizar la herramienta de autoajustar en el tamaño de las celdas de nuestras tablas. Esta opción ya la habíamos visto antes cuando utilizamos para insertar una tabla al cuadro de diálogo. Ahí nos aparecía si queríamos que se autoajustara al tamaño de la ventana, si se autoajustara al contenido o con un ancho de columna fijo. Esto lo podemos volver a modificar después y eso lo encontramos siempre en la pestaña de disposición. Ahora vamos a utilizar disposición de herramientas de tabla. Entonces yo voy a seleccionar mi tabla, voy a venir a disposición de las herramientas de tabla y por aquí en el grupo de herramientas tamaño de celda tengo la opción de autoajustar, ¿ya? Y dice, cambia de forma automática las columnas de la tabla. Puede hacer que las columnas tengan el mismo ancho, que el contenido, que la tabla se expanda por la página. Muy bien, entonces ya cuando seleccione mi tabla, yo voy a seleccionar autoajustar y ven que tengo las mismas tres opciones. Autoajustar al contenido, que lo que va a hacer es ajustar el ancho de las columnas según el contenido de las celdas de esa columna, ¿ve? Si yo selecciono la opción de autoajustar a la ventana, se va a ajustar a los márgenes. Si yo vengo a disposición y cambio los márgenes, por ejemplo estrechos, va a ir respetando cada uno de los márgenes. Entonces, cada vez que usted lo actualice los márgenes, la tablita se va a ir ajustando. No importa el tamaño de los márgenes, si yo le coloco tamaño de márgenes ancho, ¿ve? Se va modificando. También por último tengo la opción de ancho de columna fijo, esta de aquí. Y lo que hace es fijar ese ancho de columna y aunque usted escriba más texto en las celdas, no se va a modificar el ancho. ¿Por qué? Dirá usted. Si yo vengo y coloco autoajustar al contenido y por ejemplo a mi nombre le voy a colocar el apellido, vean, como está en autoajustar al contenido, cada vez que yo escribo más, se va ajustando el ancho de la columna, pero lo voy a dejar de este tamaño y le voy a dejar eh, ancho de columna fijo, y en teoría no pasa nada. Pero si yo quiero escribir mi apellido, ¿ve? No va a cambiar el ancho de la columna. Lo que va a hacer es comenzar a escribir hacia abajo, ¿ya? Ese ancho no se va a modificar. ¿Lo puedo modificar? Sí, pero tendría que yo hacerlo uno por uno, ¿ve? Si yo modifico este ancho, se da cuenta que modifico el del nombre, pero el de la edad sigue muy pequeño. Entonces yo tendría que venir, modificar el ancho de aquí, luego el de aquí, luego el de aquí y así ir modificando uno por uno. Eso es mucho trabajo, ¿ya? O quizá en alguna ocasión no nos va a salir bien, no se va a visualizar de una bonita manera. Entonces yo el que más recomiendo siempre es autoajustar a la ventana porque cuando usted vaya cambiando márgenes y en algún momento su documento tiene que cambiar de márgenes, se va a autoajustar también. Ok, también tengo la opción, ve que por aquí yo tengo, si selecciono todo, me aparece esto de aquí, ¿ya? Que es el tamaño de fila y el de columnas. Yo le puedo colocar, por ejemplo, aquí 1, presiono Enter, y vea, en teoría no se van a modificar todas las columnas a un centímetro. ¿Por qué? Porque obviamente en un centímetro se va a ver muy descontrolado, ¿ya? Aunque yo lo seleccione, vea, yo le doy 1, ¿eh? No se van a modificar. Entonces, eso da mucho problema en algunas ocasiones. Si yo modifico también, por ejemplo, esto de aquí, le coloco 5, vea, a las filas es demasiado, entonces le voy a colocar 1. Ahí tienen un centímetro de ancho, le voy a colocar 0.5, ¿ya? Y así se va modificando. Pero ve que no se modifica siempre al mismo tamaño. Yo tendría que colocarle por lo menos unos 4 centímetros. Vea, y solo se modifica la primera, en este caso porque solo esa tenía seleccionada. Entonces vamos a encontrar distintos errores, ¿ya? Cuando estemos trabajando. Miren, si yo le pongo loco 4, pues se sale del parámetro de los márgenes. Entonces yo siempre se los voy a decir. Yo siempre les voy a recomendar la mayoría de las veces el estilo de autoajustar a la ventana, ¿ya? Porque es el que más se utiliza, ¿ok? Y en este caso voy a venir, voy a hacer más pequeñas las filas. Ok, las vamos a dejar en 0.5, las voy a dejar.
Muy bien, entonces, ve que por aquí tengo distintos tamaños o anchos de columna. Yo puedo dejarlas todas del mismo tamaño. ¿Cómo lo hago? Selecciono la tabla y ve que aquí a la parte donde yo puedo escribir el tamaño me aparece distribuir columnas. ¿A qué se refiere con distribuir? Que dependiendo del tamaño de su tabla, va a distribuir el tamaño de las columnas en todas del mismo tamaño. A ver, ve, todas las columnas del mismo tamaño. Puedo hacer lo mismo con las filas, ¿ya? Si en este caso, por ejemplo, yo tengo más texto aquí, escribir doblemente aquí Guatemala, selecciono mi tabla y le doy a autoajustar filas aquí arriba, distribuir filas, perdón. Vean, todas las filas van a tomar el tamaño de la primera. Es decir, va a tomar la columna o la fila más grande y le va a colocar el mismo tamaño a todas las demás. Entonces, así es como yo puedo autoajustar columnas y también algunas filas.